Hola, ¿qué tal? Conocí a María Fernanda Londoño, la persona con la cual vamos a conversar hoy, que es psicóloga social y consteladora sistémica. La conocí en una reunión, en un taller de constelaciones familiares. Pero lo que más me llamó la atención, pueden existir muchísimas personas que asistan, profesionales, capaces y brillantes, pero María Fernanda viene de Venezuela. Entonces, para mí fue inquietante mirar cómo una persona, una mujer joven, profesional, psicóloga, trabaja constelaciones sistémicas y vive en Venezuela. ¿Cómo se puede bajar toda esa teoría de psicología al día a día, a la vida cotidiana? Pero ese fue el comienzo del hilito. Lentamente, jalando el hilito de la información de lo que contaba María Fernanda, resulta que es todavía más llamativo. Vamos a oírla a ella, en las respuestas de ella, porque resultó que era caleña. Pero bueno, yo no voy a seguir contando la historia. María Fernanda la tiene y creo que es muy importante escuchar cómo una persona común y corriente de pronto la vida le da tantas vueltas, cuántas influencias tiene, qué tanto el árbol genealógico está allí presente. Bueno, vamos a abrir una caja de sorpresas. María Fernanda, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Gloria. Muy agradecida por tu invitación. Bueno, en el camino cuando veníamos me conversabas que eras caleña y eras hija de una persona que yo creo que pues una generación de caleños puede conocer muchísimo. ¿Cómo es un poco tu historia, María Fernanda? Sí, yo nací, efectivamente soy colombiana, nací en Cali y muy pequeña pues emigramos a Venezuela en los años más o menos finales de los años 60, comienzos de los 70. Mi historia yo creo que es la historia de muchos emigrantes de aquella época, porque pues en aquella época creo que la situación que vivía Colombia, ¿verdad? Estaba gobernando en aquel tiempo, creo que Misael Pastrana Borrero, si no estoy mal, pues también era una situación un poco convulsionada, ¿no? Había falta de empleo, había mucha miseria en ese momento, estaba el boom de que empezaron lo de las guerrillas, el ELN, el M-19, o sea, había mucha congestión social y creo que todo eso influyó para que pues mi familia o mi mamá en este caso decidiera emigrar a Venezuela. Y por cuestiones, como decías tú, un poco de la vida, yo nuevamente estoy en mi país natal y en mi tierra, en la tierra que me vio nacer. Un poco sintiéndome extranjera, porque son muchísimos años de estar fuera de Colombia. En alguna oportunidad viajábamos, pero a Bogotá, a Cali no. Y entonces estoy como, yo digo que no, es un sentimiento como dividido, ¿no? Porque de alguna manera Venezuela ha venido a formar parte de mi historia, es un país adoptivo, es como cuando se tienen dos madres, porque era muy pequeña cuando me fui. Sin embargo, muy feliz de haber regresado y recorriendo ese árbol genealógico del que tú me hablabas y reconociendo también las ramas de ese árbol. Mi papá efectivamente fue un mago, digamos que según lo que me entero ahora, de hasta dónde llegó su influencia, su fama, fue el primer mago colombiano que llegó a ganar un concurso internacional de magia con un premio internacional en España y fue fundador o cofundador de la Escuela de Magia en Colombia, es decir, él fue el maestro de todos los magos en Colombia, de los magos viejos. Y todos lo reconocen. Ahora en este tiempo que he estado aquí he podido contactarme con algunos y entonces me cuentan historias de mi papá que yo ignoraba. ¿El nombre de tu padre es? Maximiliano Londoño, le decían el conde Max Lom, ese era su nombre. Vengo de una familia por el lado paterno de magos, donde la magia era como parte de la energía que se manejaba ahí. De hecho, sus hermanos todos fueron magos también. Está Big Long, que es el único que queda vivo. Está Charles, que
era mi tío, murió hace unos años también. Ellos fueron 3 hermanos y los 3 se dedicaron a la magia, pues digamos que dirigidos, orientados por su hermano mayor, que era mi papá. Haciendo como un salto de garrocha y haciéndonos preguntas, ¿tú sientes que esa magia de tu padre, esa actividad de magia, tendría algo que ver con tu actividad de psicóloga? Yo creo que tiene mucho peso no solo la historia de mi padre, creo que la historia de mi madre tiene mucho peso también, porque mi mamá era digamos que su asistente, ¿no? De alguna manera, pero pienso que también era como su cerebro. Mi mamá fue una mujer muy inteligente, pero una mujer como muy cargada de espiritualidad, muy llena de espiritualidad. De hecho, yo he heredado amigas de mi mamá que son ya muy mayores, ¿no? Y hablando con personas que la conocieron, con su misma familia, entonces veo a ver puedo mirar, observar a fondo la grandeza de mi mamá, ¿no? De hecho me cuenta una tía que tiene muchos años que mi mamá era la que le leía a mi papá, o sea, inicialmente cuando ellos comenzaron, porque ellos se casaron pues jóvenes, ella era la que le leía y la que de alguna manera organizaba muchas cosas de las actividades que él inició cuando comenzó con su magia, pero a nivel como social, ¿no? Porque él desde niño, cuenta la abuela Rosalba, que sí la conocí, que él desde niño le gustaba hacer magia. Vamos a continuar después de comerciales. Entonces, tu madre, muy metida en cuestiones espirituales, ayudándole a tu padre en lo de la magia, ¿qué otra información conoces de ese árbol genealógico, María Fernanda? Bueno, fíjate que yo ahora que me he encaminado por este enfoque, ¿no? Sistémico, he hecho un trabajo personal bastante grande de historia familiar y sigo en eso, porque ahora aquí, llegando a Cali, estoy conociendo familia que no conocía, primos y digamos generaciones, digamos de contemporáneos a mí, de algunos mayores con los que no tuve oportunidad de compartir, pero que tienen su historia. Entonces he ido recopilando y por ejemplo del lado materno, mi abuelo, hay un libro histórico que se llama Risaralda y mi abuelo aparece en ese libro por el lado materno. Él vivió la guerra de los 1000 días, creo, en Colombia, y aparece como un guerrillero, creo que era algo así, ¿no? En esa lucha que hubo, que no la conozco muy a fondo. Y por el lado de mi papá, pues hay una descendencia española. En Panamá hay una estatua inclusive de un bisabuelo de mi papá, que es el coronel Barreiro, que luchó también, pero pues del otro bando, ¿no? Entonces, reconociendo toda esa historia, me doy cuenta de que hay una esencia, pues que viene ahí, esos hilos de los que hablamos están ahí como caminando. El que yo haya estudiado psicoterapia social tiene mucho que ver con la situación familiar, con el hecho del éxodo o de la inmigración, de la ruptura de ese triángulo familiar, ¿verdad? Yo era muy pequeña, pero hay recuerdos muy puntuales que quedan en aquella memoria episódica, ¿no? Y que están ahí, que van contigo con el tiempo. De hecho, yo he desarrollado en Venezuela un taller que se llama Sanando mi Niño Interior, y lo he hecho solo para hombres. También he trabajado solamente con hombres ese taller. Pero es un taller que inicialmente ha sido para mí y me ha ayudado a sanar muchísimas cosas. Y como desde esa esencia que uno puede colocar como firma, desde donde se conecta con el otro ser, creo que ha sido eso lo que ha permitido que se pueda manejar esta información y se pueda compartir esta información. En mi familia paterna específicamente ha habido mucho éxodo, es decir, ha habido emigración. Fuimos una familia en donde más que la materna, la paterna salió de aventuras, salió del país, se fueron, pero de una manera sincrónica, porque yo no digo que es casualidad, han regresado a Colombia y en mi papá lo hizo también, ¿no? Mi papá en sus últimos años de vida, él regresó a Colombia. Él fue un hombre que
Pues fue muy espléndido en cuanto a, yo diría que espléndido y derrochador, porque él ganó mucho dinero, pero así lo dejó. Porque era ¿Alguna el tipo vez de persona. quisiste, en algún momento quisiste ser maga? No, ¿Nunca? ¿Nunca no. te tentó eso? No. Sin embargo, me da mucha risa la pregunta porque entre el querer ser y después el ser y las acciones que uno tiene, yo diría que hay una paradoja, ¿no? Porque tú dices, yo no quiero hacer esto, pero finalmente estás en un momento dado haciéndolo. Y entonces te descubres ahí. ¿Por qué estudias psicología? Estudié psicoterapia porque tuvimos la historia de mi hermano menor, bueno, de mi hermano del medio. Creo que él fue el como más afectado. Siempre hay un excluido, un chivo expiatorio, una ovejita negra en la familia. Y él fue como el más afectado con toda esta situación de mis padres, ¿no? El que más tuvo como heridas. ¿Ellos se separan, tus padres? Ellos se separan porque, es decir, ellos no tuvieron una separación, o sea, formal. Me voy a divorciar de ti, ya no. O sea, mi papá viaja porque mi papá en el año 53 se gana el concurso de magia, él viaja a España, él empieza como a viajar, llega a Bogotá, establece una tienda de trucos, empieza a enseñar a magos en esa época y luego empieza como su incursión a nivel internacional, entonces viaja por primera vez a Estados Unidos. De hecho, miraba unas fotos en casa de un primo y había una foto donde mi papá está en el avión de Avianca, montado así con un abrigo despidiéndose, y esa foto a mí me impactó mucho, ¿no? Yo no la había visto. Él viaja y él se queda porque se le abren unas puertas fuera de aquí. Él establece inclusive un instituto allá de magia o de mentalismo y muchos magos que estaban aquí se van allá y estudian con él. Y él daba diploma y todo, ¿no? Y él viaja y en ese mundo se pierde, o sea, él se pierde en ese mundo en donde de pronto la fama, el prestigio, todo eso lo arropa y él como que se pierde en eso un poco y se desconecta de su familia. ¿Y mamá decide entonces irse para Venezuela? Mi mamá, yo ahora observo y mirando eso me doy cuenta de que tuvo mucho que ver, ¿no? El abandono, porque es una historia como de abandono. Ella no lo asume como un abandono entre comillas, pero pues eso fue lo que yo percibí, yo creo que mis hermanos también. Sin embargo, ella mantuvo siempre una fortaleza, ella mantuvo siempre una energía para mantenernos, para darnos el estudio, para todo, porque mi papá, él aparecía cada cierto tiempo, ¿no? De pronto en diciembre, en alguna fecha muy puntual y nos traía regalos y bromas y de pronto desaparecía otra vez. Entonces no fue un contacto muy directo. Y todos sus hermanos por ahí, más o menos, o sea, la historia igual, ¿no? Hablando con mis primos, yo hablaba con una prima que se llama Elizabeth Londoño y es como parecida a las historias de nosotros y ahora nos podemos reír de eso. Vamos a continuar después de comerciales. Las constelaciones familiares son algo muy serio, sin lugar a dudas. Cuando alguien las observa por primera vez, parecen un acto de magia. Sí. Un acto de magia. Entonces tú vienes hija de un mago e hija de una mamá que me decías también manejó el tarot. Sí. ¿Cómo funciona eso? Y desde tu profesionalismo hoy, ¿cómo ves las actividades de tus padres? Oye, yo ahorita te puedo decir que agradezco la vida por los padres que me tocaron. Y yo le decía a mi prima que si yo a mi papá no pude desarrollar un amor hacia él estando él en vida, ¿no? Yo ahora puedo mirar sus fotos porque tengo una foto de mi papá y otra de mi mamá así grandes y yo las miro y siento un amor inmenso por ellos. Es un amor que se ha ido desarrollando en la medida en que he ido sanando cosas, ¿no? Porque es integrar esos padres dentro de ti, no importa su historia. Y ahí es donde empieza la magia realmente en mi vida. Yo hablaba con mi hijo que está en Venezuela, él es coach también, todos van por ahí, ¿no? Entonces le decía eso. Y fíjate, yo en estos días leía algo que me llamaba mucho la atención, porque yo estoy regresando a Cali
y estoy regresando a establecerme a Cali, porque decidí por Cali. Yo estuve en Bogotá, de hecho estuve trabajando con el programa 40x40, que era de la Secretaría de Educación, creo que es interinstitucional, ¿no? Con el Ministerio de Cultura, facilitando en el área psicosocial, que digamos que es el fuerte, porque es el trabajo, digamos, en la diplomatura que hice y los estudios fueron encaminados hacia la psicología comunitaria o social. Y fue una experiencia muy linda. Sin embargo, yo vengo a Cali hace 20 días, hace 25 días, casi un mes, y yo toco Cali y yo siento que me tengo que quedar en Cali. Entonces se han ido abriendo una cantidad de puertas y de cosas que son mágicas para mí. Es como un aprendizaje y es una certeza de que yo me voy a quedar aquí. Y entonces viene fluyendo todo. Siempre la gente me mira y lo primero que me pregunta es ¿cómo está Venezuela? Claro, y era la pregunta para seguir. Ya la miré. Ajá. Y entonces yo les digo siempre, fíjate, la mirada que yo tengo de Venezuela no creo que sea la misma que puede tener la mayoría. Porque con este tipo de enfoque que uno trabaja, la mirada cambia y tú no puedes mirar ya diferente. Se instala en ti una observación, ¿sí? Yo le decía en estos días a alguien, hablando con alguien, le decía que me gustaba mucho una frase de Albert Einstein que dice que la mente intuitiva es un don, es un regalo, y la mente racional es un sirviente fiel. Pero hemos construido una sociedad en donde honramos al sirviente y nos olvidamos del don. Uh-huh. Entonces es un poco la respuesta que yo doy. ¿Por qué? Porque vivimos una situación de crisis y no creo que sea solo de Venezuela, es a nivel mundial. Pero Venezuela en este momento es el disparador, es el explosivo. Pero yo recuerdo que era muy niña y cuando yo me fui de Colombia y alguna oportunidad en que regresé como en el 70 y pico, aquí había una situación también de violencia y fuerte en donde daba miedo salir. Y yo recuerdo que yo percibía todo eso. Entonces, es como cuando dicen, se repiten las historias con diferentes protagonistas en diferentes escenarios, pero finalmente nos viene a mostrar algo. ¿En algún momento has podido pensar, yo, María Fernanda, tan de malas, a donde voy hay problemas o donde lo has llegado a sentir como si, como dicen los argentinos, yo soy la de la mala suerte, es decir, donde quiera que vaya me rodea el problema o no lo miras de esa forma? No lo miro de esa forma, no lo miro de esa forma, pero sí he llegado a pensar, ¿para qué me toca estar en ese tipo de sitios? ¿Para qué estoy con las personas que estoy? Y entonces consigo la respuesta. Porque, por ejemplo, lo que tú decías al inicio, el hecho de que nos hayamos conocido de esa manera casual, yo había tenido la oportunidad de mirar algo de tus programas por YouTube. No es casualidad realmente, ¿sí? Entonces siempre hay ese enriquecimiento interno, ¿no? Eso que te enseña y que te hace multiplicador, porque yo creo que es una labor de multiplicador, al servicio. Yo siempre digo, yo soy ciudadana del mundo, y ese sentimiento cuando viajo a alguna parte, lo llevo conmigo, y no es un sentimiento de no tener piso, de no tener patria, de no tener un lugar de origen, como el que muchos pues coterráneos míos, compatriotas o personas de allá, de Venezuela, de otros sitios, sienten, porque he podido compartir con ellos y sobre todo con los jóvenes, ¿no? Que ahora están en éxodo, viajando por toda Sudamérica, saliendo de Venezuela. ¿Qué tan exagerada es la crisis? ¿Qué tan real es? ¿Cómo es la respuesta, María Fernanda? Fíjate, la crisis es real y el conflicto es real, pero en una mirada sistémica, yo digo que el amor todo lo incluye, ¿no? Incluye el desorden, incluye el caos, incluye el orden, incluye el amor que edifica y incluye el amor que mata.
porque finalmente es como que si todo lo hacemos por amor, solo que un amor construye y el otro no. Y es cuando hablamos de eso. Entonces, mirando por ejemplo el presidente actual de Venezuela, o sea, podemos ver de pronto, sin colocar un calificativo, un perpetrador, como lo diríamos en sistémica. Sin embargo, yo también puedo ver lo opuesto a eso, ¿sí? Es mi mirada. ¿Cómo es un perpetuador y cómo sería lo opuesto? Fíjate, un perpetrador o un victimario sería el que hace daño, el que desde el amor, porque es desde el amor que mata, desde el amor que no edifica, porque eso ha sido como esa tendencia de la revolución chavista, ¿no? O sea, un amor como desbordado, pero un amor que finalmente es como la historia de la oruguita que está rompiendo su cascarón y esforzándose, y llega un niño y la ve pasando trabajo y con un lápiz le hace así. Y entonces ella de pronto sale, pero cuando ella sale no puede volar y se cae muerta. Y la moraleja es, o sea, la oruga necesita para convertirse en mariposa tener ese ejercicio para poder volar, pero ese amor de ese niño la mató. Entonces es como algo así, ¿no? Entonces yo recuerdo la época en que yo llegué a Venezuela, yo era muy niña, sin embargo, recuerdo perfectamente la situación que se vivía de bonanza, ¿no? Entre comillas. Estaba en aquel tiempo Carlos Andrés Pérez, entra al gobierno en ese momento, y era la época de las vacas gordas, como dicen, ¿sí? Y uno salía y compraba lo que quería y había para escoger, pero era una sociedad de consumo en donde no había producción, sino que todo se traía de fuera, todo. Tú conseguías cualquier marca de cosas, pero todo era de fuera, no se invirtió en un país. Y finalmente la gente empezó también a morirse de hambre. A mí me tocó el Caracazo, yo estaba en Caracas y yo había acabado de parir a mi primer hijo. Y yo recuerdo que yo vivía en un tercer piso, que el Caracazo fue en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, que la gente salió, bajó de los cerros por el paquetazo económico que tiraron, que el pueblo no tenía, se estaba muriendo de hambre igual y salieron a matarse y a morir. Y eso fue lo que trajo como consecuencia aquella mortandad de gente, las fosas comunes que han ido apareciendo, todas aquellas historias horribles, ¿verdad? Y yo recuerdo asomarme por el balcón del tercer piso, por un huequito, y ver pasar los camiones del ejército inmensos, llenos de muertos adentro. Y mira, se me pone la piel de gallina. Esta es una historia de una psicóloga, una psicoterapeuta analizando su país adoptivo, Venezuela, y cómo se pueden combinar estos temas, psicología y vida cotidiana. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a continuar la próxima semana. Muchísimas gracias, que la pasen bien.